trabajar con un vector, el cual es función de varias variables aleatorias, ¿sí? Por lo tanto, obviamente el vector va a ser aleatorio. Por lo tanto, también va a tener una esperanza, una variancia y obviamente una distribución, una forma, con el cual vamos a calcular probabilidades. Especialmente vamos a enfocarnos, van a ver después, en lo que es la distribución de la media muestral o la distribución de la proporción muestral, ¿sí? Que es lo que vamos a usar para hacer inferencia. Bien, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Por favor, si alguien escribe en el chat, me avisan, porque estoy de este lado y no lo veo. Entonces, dijimos, tenemos un vector G, que es combinación lineal, si vamos a trabajar con combinaciones lineales, de K variables aleatorias, ¿sí? Puede ser de esta forma, puede ser de esta forma, puede ser la diferencia, ¿sí? Este vector G, cada una de estas variables aleatorias tendrá su distribución, su esperanza y su variancia. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar es lo mismo, la esperanza, la variancia y la distribución de G. ¿Cómo obtenemos la esperanza? Es lo más simple de todas, digamos. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La esperanza de una resta es la resta de las esperanzas, ¿sí? Respetando obviamente la constante. La constante la sacamos afuera, como hasta acá. Bien, en el caso de que es la suma directamente, la constante es 1, se cumple que la suma es la esperanza de la suma de las esperanzas. Así sin más. Acá hay una opción más, por ejemplo, que pueden prestarle atención, porque es lo que vamos a usar para el teorema. Cuando la variable G es la suma de K variables y además todas están igualmente distribuidas, la esperanza es K veces la esperanza de I, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la variancia? Siempre y cuando vamos a considerar independencia entre las variables, ¿bien? Es decir, no hay relación entre ellas. Podemos considerar que son independientes. Que la probabilidad sobre una no afecta a la otra. Sí. Entonces, si son independientes, la variancia, la variable G, fíjense esto, a diferencia de la esperanza, ¿no? Creo que ahora sí estamos todos. A diferencia de la esperanza, cuando teníamos una constante, ¿sí? La constante la ponemos al cuadrado. O sea, la sacamos dentro de la variancia y la sacamos al cuadrado, ¿sí? Presten atención sobre eso. Lo mismo, cuando G, la constante es 1, la variancia de la suma es la suma de las variancias. Si la constante es 1 y además cada una de las I está igualmente distribuida, la variancia de la suma es K veces la variancia de I, y en cambio, a diferencia de la suma, de la esperanza, perdón, si G está formado por la resta de dos variables, la variancia de la resta es la suma de las variancias. Bien. ¿Y después qué nos queda? Tenemos esperanza, tenemos variancia, y nos queda saber la distribución de esta variable. Bien. Y acá vamos a tener dos opciones para saber la distribución, para conocer la distribución. Uno es la propiedad reproductiva, es decir, donde G va a copiar el modelo de la variable que la forman. Obviamente que las variables tienen que tener la misma distribución, ¿sí? Es decir, en el caso que haya normalidad, nosotros vamos a ver solamente en el caso que las variables I, cada una de las I, tenga distribución normal, pero también se aplica binomial y a Poisson, ¿sí? Si cada una de las variables I y sub I que forman el vector G tienen distribución normal, con una media y una esperanza determinada, esto pueden ser distintas, no hay problema, entonces la variable G, que habíamos dicho que era la suma de las variables I,
tiene también distribución normal. ¿Con qué media? Con la que habíamos visto anteriormente, acá. ¿Y con qué variancia? ¿Con qué desvío? Con los que habíamos visto acá. ¿Bien? Esa es la propiedad reproductiva. La distribución de las variables que forman una nueva variable se reproduce, ¿sí? Y forma la variable g, que es la que necesitamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no conocemos cómo se distribuyen cada una de estas variables? O bien, esas variables no tienen distribución ni normal, ni binomial, ni Poisson, no sé. Tienen cualquier otra distribución que no podamos aplicar la propiedad reproductiva, ¿sí? En ese caso, tenemos que recurrir al teorema central del límite, ¿bien? El teorema central del límite dice que si esas variables, o sea, tenemos un conjunto de cada variables aleatorias, son independientes, primero, ¿sí? Que ya habíamos considerado que iban a ser independientes para poder obtener la variancia. Son independientes. Se conoce la esperanza y la variancia, ¿sí? Y además de eso, podemos considerar que K es un número suficientemente grande, es decir, la variable I o la variable G, acá me cambia de G a I, por ejemplo, la variable G está formada por un número grande de variables, ¿sí? K es un número grande, entonces podemos aproximar esta variable suma, aproximar, ¿sí? El teorema central del límite no asegura, aproxima. Con una distribución normal, con las medias y variancia que ya habíamos visto. La media va a ser la suma de las medias y la variancia la suma de las variancias, ¿sí? Pero fíjense que se tienen que cumplir las tres condiciones. N mayor a 30, ¿sí? De 30 en adelante ya estaríamos. Para la mayoría de las situaciones. Vamos a tener una situación particular que sí o sí necesitamos un n mayor que 100. ¿Pero por qué? Si yo tengo una variable discreta, por ejemplo, una binomial, voy a necesitar muchos más valores, un n mucho más grande, un k mucho más grande, para lograr llegar a una continua, que si tengo una continua, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien cuando veamos inferencia. Bueno, dicho esto, ¿se les presentó alguna duda en los ejercicios de tarea? Por ejemplo, el ejercicio... ¿Perdón? No, o sea, yo tenía una duda de los Bueno, ejercicios. ¿querés contarnos qué hiciste entonces en el ejercicio 1, ya que está? Dale. Si querés presentar, no hay problema. Ah, lo tengo en Bueno, papel. contanos entonces. Vamos a Eh, ponernos en órbita, que era el ejercicio 1, primero, desde el ah, 1 al 11. Tengo todos perdidos a los ejercicios. Acá. el ejercicio 1 decía, se ensamblará un circuito eléctrico de tal manera que cuando una componente falle comience a funcionar la siguiente. Y así sucesivamente con 40 componentes. Sean I, duración del circuito en horas, y XI, duración de la componente iésima en horas. El punto A decía, exprese ahí en función de las variables XI. Entonces yo lo expresé como ahí eran las sumas, o sea, la suma de todos los XI. Bien. O sea, esa es la manera de que lo expresé.
Bien. Agustín, ¿trabajaste solo o con algún compañero? No, con un compañero. ¿Te quiere sumar tu compañero? Sería genial. También. Acá estoy, Perdón, ¿quién me dijo acá estoy? Alfonso Vicente. Alfonso, dale. Bueno, pueden hablar los dos. Bueno. O sea, ustedes plantearon la variable y como la sumatoria x1, x2, x40. ¿No? Claro. Perfecto. Muy bien. Sigo con el B. Dale. Claro. Que dice, ¿qué variable debería definir para saber si la primera componente que se conecta con el sistema dura más que la segunda? Bien. Bueno, ese lo comentamos. Teníamos duda, pero bueno, definimos una nueva variable M. Bien. Claro, la pensamos como si cumplía el éxito, que es que la primera componente sea mayor, lo definimos como 1. Y si pasa que no es mayor o es menor o igual, le asignamos 2. Pero no sé si podemos asignarle 2 o cualquier otro. Yo lo había Claro. explicado, se lo había explicado a otro grupo y le dije que si la tomábamos. También había una confusión porque no sé si lo podíamos pensar como una berrulí. Que si Tipo había éxito, que esa variable sea como una algo. pregunta. Bien, entiendo lo que quisieron hacer. ¿Otro grupo pensó otra cosa? Nosotros, profe, definimos una variable que la llamamos W y es la resta de x1 menos x2. Bien, ahí me Después gusta. aclaramos, yo aclaré que si W era mayor a 0 iba a ser que la primera componente dura más que la segunda y si era menor que la primera componente dura menos. Pero no sé si hace Perfecto. falta. Bien, bien, muy bien, Agustina. La idea es crear un nuevo vector aleatorio que sea función de alguna de esas 40 variables que teníamos por ahí. La primera es la duración total, perfecto, la suma de las 40 duraciones. La segunda, queríamos comparar me perdí, el componente 1 era, sí, el componente 1 con el componente 2. Entonces, podemos pensar tranquilamente en una nueva variable que sea x1 menos x2, ¿sí? Si esta variable es mayor que 0, pasa tal cosa, si es menor que 0, pasa tal cosa, ¿sí? Muy bien. ¿Y el C qué pensaron? Cualquiera de los dos grupos. Nosotros lo expresamos como una variable n, que es la duración del circuito en minutos, que ¿Sí? sería, o sea, lo puedes expresar de dos maneras, o con i o con xi. Con i sería i por 60 Bien, muy bien. y con xi sería lo mismo, tipo la suma de i por 60. Por 60, perfecto. Muy bien, muy bien. Esa era la idea de que se den cuenta de esos tres vectores aleatorios. Primero, obviamente, definiríamos las poblaciones, porque después las vamos a usar para obtener probabilidades. Entonces, si consideramos en general el circuito formado por los 40 componentes, la variable iba a ser la duración del circuito total, la duración en horas, ¿sí? Y la población que está asociada a esa variable van a ser todos los circuitos, o bien todos los grupos de 40 componentes. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando sabemos que cada uno de esos circuitos está formado por una componente. Entonces, cada una de las variables X la definimos como la duración de la componente Y, encima Y. La población asociada a esa variable van a ser todos los componentes, o todas las componentes. ¿Bien? Después bien me definieron perfectamente eso. Y ahora me interesa cómo obtuvieron la esperanza y la variancia. ¿Habrá otro grupo que quiera hablar? Por Eso ejemplo, ya es el ejercicio 3. sí, yo ya me estoy adelantando. El ejercicio 3 y después voy a meter, creo que los 11. Ya los voy a unir a los tres juntos. Sí.
Y ya salen todo de una. El ejercicio 3, entonces, digamos. ¿Cómo obtuvieron esperanza y variancia de cada una de estas variables? Bueno, yo selecciono otro grupo, entonces. ¿Alguien hablando? Santiago, ya que me hablaste y no te escuché, no te vi, o tu compañero de grupo, si no podés hablar. Sí, vos, Santiago Campanini, que me está escribiendo. Si no, tu compañero, quien lo haya hecho con vos. Bueno, acuérdense que esta tarea también es obligatorio, ¿sí? A ver, alguien entonces que lo quiera hacer, por favor. Hola, perfecto. Dale, Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. De la variable X ya nos venía dada el problema. Nos decía que la esperanza era 150 y la varianza era 200. Muy bien. Para la segunda, para la Y, que definimos, la esperanza de Y sería 40 por la esperanza de X. Porque como es la suma, sería la suma de la esperanza. 40 por la esperanza de X, sí, está bien. Y 40 por la variancia de X, bien. Y 40 por la varianza de X. Esa es la esperanza de Y y la variancia de Y. Muy bien. Perfecto. ¿Y el B, cómo la resta? El B, yo definí, bueno, acá los chicos lo definían como M, yo le puse A. Yo puse que la esperanza de A era la esperanza de X1 menos X2, Sí. que es 150 menos 150 que te da 0. Perfecto. Y la varianza, como está elevado al cuadrado, los negativos se anulan y se hacen positivos. Y te da 200 más 200. Muy bien. 400. Perdón, 200, dejamos ver 200 más 200. Sí, está bien. Esa es la variancia, ¿sí? Tengan en cuenta que estas propiedades, la variancia se aplica a la variancia, no al desvío, ¿sí? Para todo lo que necesitemos, primero obtenemos la variancia y después sacamos el desvío. Es decir, la suma o la resta de los desvíos no existe. Existe la suma de las variancias. La que no estoy seguro de si esté bien es el último ítem. Bien. Debería ser 60 por las 6.000 horas anteriormente calculadas que te daban en el ítem A, pero no sé si está bien eso. Es 60 por la esperanza de Y, perfecto. Ah, sí. ¿Sí? 60 por la esperanza de Y. ¿Y la variancia? Entonces la varianza también es 60 por los 8.000, que es la variancia de Y. 60 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Bien. Bien, paren que acá estaba escrito. Entonces, y dijimos que la esperanza de X era 150 y la variancia 200. La esperanza de Y es 40 veces por 200, o si no, 150 más 100. Perdón, acá, 40 veces por 150. Es decir, 150 más 150 más... Sí, son 6.000 horas. Y la variancia de Y, lo mismo, 40 veces por la variancia de cada X. Porque tenemos la suerte de que X tienen toda la misma distribución, ¿sí? Con la misma esperanza y la misma variancia. Por eso podemos hacer eso. Ay, me fui de acá. Son 8.000 horas al cuadrado, ¿no? 80.000, me parece que necesito menos 0. Y entonces, el desvío va a ser la raíz de esto. El ítem B, la esperanza es la resta de la esperanza y la variancia es la suma de las variancias, ¿sí? Y el ítem Z, el ítem C, es la esperanza de una constante por la esperanza de Y
Y la variancia, acuérdense, sale la constante al cuadrado y se multiplica por la variancia de y. ¿Bien? Bueno, estamos con esperanza, estamos con variancia. Ahora, ¿cómo se distribuye? Vamos a la primera. A esta acá. Te habíamos dicho que I era la suma de 40 duraciones. La duración del circuito completo es la suma de las duraciones de cada uno de los componentes de ese circuito. Teníamos su esperanza y teníamos su variancia, ya calculadas. ¿Cómo se distribuye esta variable I? ¿Tienen idea? A ver, dijimos que para ver la distribución de esta nueva variable, teníamos dos caminos. Utilizar la propiedad reproductiva o el teorema central del límite. ¿Sí? Utilizaríamos la propiedad reproductiva si supiéramos que cada uno de los x sub i tiene distribución normal, con una media y un desvío determinado. Acá no sabemos eso, acá no dice nada cómo se distribuye la duración de los componentes. No sé, puede ser exponencial, no tenemos ni idea. Entonces, la otra opción era usar el teorema central del límite. ¿Bien? ¿Dónde dejé eso escrito? Por acá. Tendríamos que ir a esta opción, usar el teorema central del límite. Pero tenemos que tener varias consideraciones. Primero, ¿las x y son independientes? ¿Qué les parece? El problema decía que sí. Decía que Sí, sí. venía especificado que eran independientes. Listo. Perfecto. X y son independientes. Perfecto. ¿Conocemos esperanza de cada una de las XY? ¿Y la variancia o desvío de cada una de las XY? Sí, lo conocemos. Lo calculamos en el ejercicio anterior. Está por acá. Desvío y esperanza. ¿Y K es suficientemente grande? Podemos decir que sí, K, por empezar, es mayor a 30. Suficientemente grande. K tiende a infinito. Entonces podemos decir que por teorema central del límite, la variable I tiene distribución normal con media 6000 y desvío 89,44. ¿Bien? Entonces ahora nos está pidiendo ¿cuánto vale la proporción de circuito? Fíjense que ahora la probabilidad que vamos a calcular es en base a los circuitos. Ya no me interesa la proporción de componentes que dura más de tantas horas, no. Ahora me interesa la proporción de circuitos formados por 40 componentes. Entonces la variable sobre la que voy a obtener la probabilidad va a ser I. Esta acá. Yo ahora quiero la probabilidad de que esta variable I sea mayor a 6200 horas. Bien. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer alguno con propiedad reproductiva si también se dan cuenta de eso. Pero en este caso no podíamos pensar de ninguna forma en la propiedad reproductiva porque no teníamos las consideraciones. Nuestra variable no es normal. Ninguna de nuestras 40 componentes tiene distribución normal. Y esta probabilidad... Profe, eso lo ponemos en la aplicación y lo calculamos. Sí. Ah, ok. Eso estoy haciendo.
6.000, la media, o sea, esto va a dar menos de 0,5, seguramente, 89,44 y 6.200. Es decir, solamente si consideramos todos los circuitos, el 1% de ellos va a durar más de 6.200 horas. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. el teorema central del límite sirve solamente si la variable g, o después que le llamaba ahí, es la suma de cada una, o también puede ser con la combinación lineal. Combinación lineal vamos a usar con sumas, ¿sí? Pero quiero decir, solamente con el coeficiente igual a 1, porque Sí. te pone i es igual a i1, o sea, no puede tener otro coeficiente. Sí. Ah, Vamos. Sí, señora. Así es. Pensé que me querías decir de la resta, pero nos vamos a usar así, con suma con coeficiente 1. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más? Veamos, entonces, ¿cuál es otro ejercicio que quería ver? El ejercicio 5. Está bueno ese. No quiero ver ese, quiero ver el 6. Más bien. Esperen que lo busque la copia. Vayan leyendo el 6. Yo voy a ir buscando. Está por acá. Teníamos. En una empresa metalúrgica productora de barras de acero se realiza un control del proceso a partir de grupos de 10 unidades. En cada una de las barras seleccionadas se mide la longitud en milímetros y luego se obtiene la longitud promedio del grupo, ¿sí? Por la forma en que se seleccionan las barras de cada grupo, es razonable pensar que las longitudes de las mismas son independientes entre sí. Suponga que I se comporta según un modelo normal con parámetro mudo 50 y sigma de 0,2. Estamos. Definan un vector aleatorio asociado a cada grupo y exprese la longitud promedio en función de estas variables. Déjenme copiarlo, así lo trabajamos acá. Bueno, vayan pensando en las poblaciones, vayan pensando en las variables. ¿Cuál es la población? La primera población que aparece. ¿Cuál es la primera población? Antes de armar la longitud general. Todas las barras. Así es. Este ejercicio dije que era hasta el 6, ¿no? 6. Ah, el 5 es el que ustedes tenían de tarea, ¿no? Que ya habían empezado a hacer. Sí, igual lo hicimos todo, faltó solo el C. Bien, por eso qué bueno que dije hagamos el 6. Ahí está. Sí, me acordaba que él estaba casi completo. Bueno, ¿cuál es la población inicial? Entonces me decían todas las barras. Todas las barras de la metalúrgica, etc. Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Cuál es la variable que le medimos acá a esas barras? La variable dice la longitud, ahí está, con I, llamada. Y longitud de una barra, ¿sí? O de cada barra, como ustedes quieran llamarla. Está medido en milímetros. Pero después, ¿qué dice? Que hay una nueva variable M en cada una de las barras seleccionadas, se mide la longitud y luego se obtiene la longitud promedio del grupo. ¿Qué sería la variable M?
Es decir, tenemos todas las barras, elegimos 10, nada más. A esas 10 le medimos la longitud, ¿sí? Y obtenemos la longitud promedio. ¿Cómo se obtiene la longitud promedio? ¿Cuál sería la variable? M, ¿cómo la definimos? La suma de todos los i, de 10i, Perfecto. dividido 10. Dividido 10. Muy bien. Estoy buscando algo para copiar la sumatoria. Acá. Esta va a ser la variable que vamos a usar a partir de la clase que viene. Perdón, de material de trabajo, sí, bueno, material de trabajo 7 también, pero el que vamos a usar sobre todo en material de trabajo. Yo, ¿qué estoy haciendo? M hasta 10. Bueno, quedaba armadito ya. Ah, pero de los I. Bueno, no, voy a borrar esto entonces. Quería facilitar las cosas y no me sale. Todo esto sobre 10, ¿sí? Es la definición de media, no es otra cosa. Bueno, eso sale, perfecto. Esta es la nueva variable. Fíjense que lo que nos pregunta en el primer ítem, bueno, una vez que tenemos esta nueva variable, ¿cuál es la población asociada a esta nueva variable? Que les va a sugerir algo parecido a lo que pensábamos en la binomial, pero no se confundan. Ahora les voy a decir qué pasa. ¿Cuál es la nueva variable y la nueva población acá? Todos los promedios de 10, de los grupos de 10, o eso sería la variable. La variable es M, que es la longitud promedio, ¿sí? La población nueva son todos los grupos de 10 barras, ¿sí? Igual que pensábamos cuando teníamos binomial, armamos grupitos y calculamos determinada variable. Acá armamos grupo y calculamos otra variable. Y fíjense porque, por ejemplo, una duda que puede surgir es por qué esta variable M no es binomial. Por empezar, M es una longitud promedio. Bueno, es una longitud. Es decir, una variable continua, ya no puede ser binomial. Te digo porque esta pregunta me la han hecho, porque ya que pensamos que estamos armando grupos, ¿por qué no es binomial o no es hipergeométrica? La binomial se define distinto, ¿sí? Cantidad de barras que miden, no sé, más de 230 en un grupo de 10. Esa puede ser una binomial, pero estamos diciendo cantidad de barras, una variable discreta. En este caso es longitud de las 10 barras, longitud promedio de las 10 barras. Es una continua, ¿sí? Fíjense, ustedes os habrán dado cuenta también en el ejercicio anterior, cuando hicieron en clase el ejercicio 4. En un principio les pedía cuál es la probabilidad que los 4 componentes, es decir, tenían un grupo de 4 componentes, y sabían que la duración de cada uno de esos componentes tenía distribución normal con tal media y tal desvío. La primera pregunta era ¿cuál es la probabilidad de que los 4 componentes de ese grupo duren más de 25 horas? Entonces ahí teníamos una binomial, porque pensamos en número de componentes que duran más de 25 horas en un grupo de 4. Pero después, ¿qué pasó? Esos componentes se conectan y queríamos ver la duración de los 4 componentes. Ahí hay otra variable. Si bien lo medimos en un grupo de 4, pero es la duración total. Variable duración, variable continua. ¿Sí? ¿Ven esas diferencias? Después, bueno, calcularon las probabilidades que correspondían y bueno, y después vamos a volver al C a ver qué pensaron. Pero antes, sigamos con este. Estamos, para que se den cuenta bien en qué caso va a ser
armar una binomial y cuándo tenemos que armar una suma, como es este el caso. ¿Sí? Bueno, ¿qué más pide este ejercicio? Ya teníamos la variable, las dos poblaciones, la nueva variable. Definimos el vector, definimos la longitud y ¿cómo se comporta la longitud promedio de las 10 barras? Eso era. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se comporta? Significa, obviamente, cómo se distribuye, lo cual implica distribución y los parámetros que forman esa distribución, ¿sí? ¿Cómo se comporta la longitud promedio de las 10 barras? Es decir, ¿cuál es la distribución de la variable m? ¿Qué les parece? Esta variable, ¿qué distribución tiene? Normal. ¿Tiene distribución normal? ¿Por qué? Las longitudes tienen distribución normal. ¿Por qué propiedad? Perfecto lo que me decís. La longitud de una barra tiene distribución normal. Entonces, tengo una variable formada por la longitud de esas 10 barras, 10 barras que tienen distribución normal. Esta variable tendrá distribución normal, ¿sí? Por propiedad reproductiva, acuérdense. ¿Sí? A eso se le llama propiedad reproductiva. Y las variables que forman esa nueva variable m tiene distribución normal, entonces m tiene distribución normal. ¿Sí? ¿Con qué parámetros? Me quedaría saber la esperanza de m. La esperanza de m. ¿Cómo se obtiene la esperanza de m? Es la esperanza de esto. Profe, ¿se puede sacar como factor común el 1 sobre 10? Sí, seguro. Ahora lo vamos a hacer. Así. Es decir, 1 sobre 10, 1 sobre 10 por la esperanza de la suma. Si querés ponerle, ustedes ya saben. Acuérdense que en la esperanza, ese factor común, que 1 sobre 10 sale igual, ¿sí? Si fuera la variancia, ese 1 sobre 10 saldría al cuadrado. ¿Bien? Esto sería 1 sobre 10 ¿por qué? ¿Por 10 por 250? Por 10 por 250. Lo que nos lleva a decir que 250, ¿no? Y esto lo van a ver bien en la unidad que viene. Fíjense que la esperanza del promedio coincide con la esperanza de la variable, ¿sí? Es el mismo valor que la esperanza de la longitud. La longitud promedio es igual a la longitud, a la esperanza de la longitud promedio. ¿Bien? Esta es una propiedad que después lo van a ver. En cambio, ¿qué pasa con la variancia? Ahí. ¿Cuánto es la variancia de la media? La variancia de todo esto. Sacamos el 1 sobre 10, pero el 10 sale al cuadrado. ¿Sí? Por 10 veces la variancia por la variancia de la suma o 10 veces la variancia de i. ¿Sí? Que sería, ¿cuánto era la variancia de i? 0,2 al cuadrado. 0,004. 0,2 cuadrado, exacto. No, 0,04 otros. 2 cuadrado. Así ya les queda bien acomodado. ¿Cómo estaba expresada? Está 0,2 al
¿Y a qué es igual a esto? Esto. Uno sobre 10 por 0,2 al cuadrado. Bueno, yo les quiero mostrar a qué queda igual la variancia. Quedaría 0,2 al cuadrado sobre 10. Es decir, sigma cuadrado sobre 10. ¿Sí? La variancia de la variable sobre 10. Vuelvo, dijimos que la esperanza de la variable media, la variable promedio, coincide con la esperanza de la variable común, ¿sí? De la variable longitud para una barra. La variancia del promedio de las 10 barras es igual a la variancia de cada una de las barras, pero dividido 10. Entonces, si vamos, ambas tienen distribución normal, habíamos dicho, ¿sí? La longitud de una barra tiene distribución normal. La longitud promedio tiene distribución normal, ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica de la variable m comparada con la gráfica normal de la variable, ¿qué nombre le habíamos puesto? La variable y. La variable y. Esperanza coinciden las dos, es decir, las dos van a estar centradas en 250. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la variancia de una comparada con la de otra? ¿Cuál de las dos variables tiene variancia, bueno, o desvío mayor o menor? La variable y tiene mayor desvío. La variable y tiene desvío mayor. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de la variable y comparada con la variable m? Más ancha, digamos, no sé cómo decirlo. Sí, perfecto, más ancha, más dispersa. En cambio, la de la variable m va a ser un poquito más achatada, ¿sí? Perdón, más achatada de la variable y. Ahí no me sale la palabra, más estrecha, por así decirlo, más chica, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien la próxima unidad, pero bueno, para que ya vayan relacionando estas cuestiones. En definitiva, para este ejercicio, lo que a nosotros necesitábamos era saber cómo se distribuye m con media 250 y desvío 0,2 dividido raíz de 10. Ese desvío a mí me da, háganme los cálculos, 0,632, ¿puede ser? El desvío. Con las dos voy a dejar escrito. El desvío de m sería la raíz de eso, 0,0632. Si no, si está bien calculado. Bien. Profe, Sí. ¿qué significa ahí PR por PR? Propiedad reproductiva. Okay. Yo lo simbolizo así para propiedad reproductiva y ese es el más reproductiva. Bueno, ya tenemos cómo se distribuye la variable m por la propiedad reproductiva, tenemos esperanza, tenemos varianza y tenemos distribución. Ahora, el ítem C nos dice, como parte del control del proceso de producción de las barras, porque en este ítem C decía otra cosa. De acuerdo al criterio que se describe en la situación 3b, ¿en qué proporción de las veces se decide revisar las longitudes de todas las barras producidas en la última hora? ¿Sí? Volviendo a esa situación, teníamos que como parte de un proceso de producción, se selecciona un conjunto de 10 barras, se obtiene la longitud promedio, ¿sí? Que es lo que hicimos, y si el valor de esta longitud promedio es menor que 249,8 o bien mayor que 250,2, se deberían revisar todas las barras producidas en esa hora. Es decir, hacemos un mini control de calidad con 10 barras.
agarramos este grupito de 10 barras, le medimos la longitud, y si la longitud promedio supera el 249,8, perdón, es inferior a 249,8 o mayor a 250,2, entonces, lo siento, tengo que agarrar las barras producidas, todas las barras producidas en esa hora y mirarlas una por una, controlarlas una por una. Entonces, ¿cuál será la chance de que tenga que revisar todas esas barras? Eso, chance, sí. ¿En qué proporción de veces se decide revisar la cantidad de todas las barras? Esperen que... Sí. Vamos a escribir lo que decía es la situación 3B, si la longitud promedio es menor a 249,8 o mayor a 250,2 milímetros, obviamente, entonces se deben revisar todas las barras producidas en esa barra. Bueno, ¿en qué proporción de veces tendríamos que hacer esto? ¿Qué tendríamos que sacar? ¿Qué probabilidad sobre qué tendríamos que sacar? La probabilidad que M esté entre 249,8 y 250,2. Bien, pues es una opción. La probabilidad de que M esté entre 249,8 y 250. Si yo saco esta probabilidad, ¿cómo debería dar? ¿Alta o baja? Alta. Esa probabilidad debería dar alta. Así no tengo que revisar todas las barras, ¿sí? Porque esta probabilidad que yo estoy sacando es la probabilidad de no revisar todas las barras, ¿sí? Si quiero la probabilidad de revisar todas las barras, hago 1 menos eso, ¿sí? Esta sería la probabilidad de revisar todas las barras. Es decir, que las barras que fabriqué no cumplen las especificaciones, qué sé yo. Ahí estaría. Bueno, fíjense, ahora, yo necesito sacar estas probabilidades. Ojo cómo lo vamos a hacer acá, porque la variable que está en juego es la variable M ahora. Si yo voy a estandarizar, si yo lo hago con la tabla, por ejemplo, si yo voy a estandarizar, fíjense que los valores que use para estandarizar sean los de la distribución de M, ¿sí? No se confundan sobre eso, es estos valores, acá. M, no I. Entonces, esta probabilidad va a ser 1 menos la probabilidad de que M sea menor a 250. Vamos haciéndolo si quieren. La probabilidad que M sea menor a 250 más 2, ¿sí? Menos la probabilidad de que M sea menor a 249,8. No olviden menor. Esta es la probabilidad que necesito. ¿Bien? ¿Y eso cuánto les da? A mí me dio 0,0008. 0,008, ¿así? Un cero más. ¿Cero más? 0008. Ahí. ¿Al resto también? Me da un poquitito mayor, pero bueno, a lo mejor son las... Pero bueno, es una probabilidad baja, a eso es lo que vamos. A mí me da 0,0018, pero bueno, son valores, eso después ustedes calcúlenlos bien con la aplicación. En todo caso, la probabilidad de revisar, o el porcentaje de
veces en las que yo voy a tener que revisar todas las barras porque no se están cumpliendo las especificaciones que pido, es un 0,8%, ¿sí? Es muy bajo. Bueno, a ver. A mí creo que sí, me dio 0,0016. 0,0016, sí, por ahí lo tengo más cerca yo. Debe haber algún error en algún decimal, no hace tanto la diferencia. O fíjense bien, este menos, traten de hacerlo después de restar esto, o sumen, por ahí esa pavada es. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Dudas por ahora? Profe, Sí. a mí no me quedó claro cómo calculó, o sea, por qué en la variancia de m elevó al cuadrado ¿Acá? claro, el 0,1 al cuadrado. Esa parte no me quedó claro Bien. del todo. Volvamos un cachito. Así, acá. Cuando tenemos una combinación lineal de variables, la variable g habíamos dicho que era A1 por I1 más, acá donde estaba la variable g acá, A1 por A1 más A2 por A2, etcétera. ¿Sí? A ver si lo encuentro uno más fácil para que lo vean. Acá. Bueno, tengo que sacar la variancia, no me sale la constante al cuadrado, a diferencia de la media, que la constante la sacaba sola directamente. ¿Por qué? Porque es la variancia de una constante. La variancia de una constante es 0, si vamos al caso. Si estaríamos sumando, no nos sumaría nada. Pero en este caso la saco al cuadrado. Fíjense, si quieren, al final del apunte están todas las demostraciones, si les interesa mirarlas. Pero si no, lo que hacen es sacarlas al cuadrado. Acá, fíjate este ejemplo de última, el de la resta. Claro, pero usted cuando copia hace 1 sobre 10 al cuadrado Sí. por 10 por 0,02 al cuadrado. Sí, porque copié los valores. Para que vuelva al ejercicio, que lo encuentre donde quedó. Y volvamos a tomarlos acá. Acá. A lo mejor porque lo escribí así rápido, nada más. Yo acá que quiero escribir la variancia. El 1 sobre 10 sale al cuadrado afuera, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese lo sacamos. Me quedaría la variancia. Yo me adelanté un paso. De esto acá. De la sumatoria. De esto acá. ¿Sí? Me quedaría eso. Sí. Eso ahí. Seguimos con el 1 sobre 10 cuadrados por 10 veces. ¿Sí? La variancia de la suma. La variancia de la suma de 10 variables independientes, todo con la misma distribución, es la suma de las 10 variancias. ¿Sí? La variancia de x1 más la variancia de x2, bla, 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 la variancia de x10. ¿Sí? Como tienen todas la misma distribución, la misma variancia, lo mismo que poner 10 veces, y quizá acá tendría que ponerlo así, 10 veces la variancia de y sub i. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso fue lo que hice. Y la variancia de i sub i es 0,2 al cuadrado. Ahí está el paso a paso. Esto es por 10 veces la variancia de i sub i. Sí. Yo lo que tenía acá era el desvío de cada i sub i. No tenía la variancia. Entonces, la variancia de i sub i es 0,2 al cuadrado. Bien, eso fue lo que reemplacé. Ah, claro, es verdad. Pasa que si lo hicimos rápido, por ahí, Claro, sí, perdón. sí. Ahí está. Y eso Me di cuenta que era el desvío, eso, no era la variancia. Claro, Ahí está. claro. Perfecto.
Bueno, dudas hasta ahora, fíjense los dos caminos que tenemos. Si ustedes saben desde un principio que las variables tienen distribución normal, ya está, la variable del vector nuevo, por propiedad reproductiva, va a tener distribución normal. ¿Sí? Ahora, si no tienen ni idea cómo se distribuyen cada una de esas variables, pero saben que son independientes, que se conoce la esperanza y la varianza, y que además son muchas las variables que estoy sumando, digo, tomé una muestra grande, como en este caso de piezas, ¿sí? Bueno, en este caso eran pocas piezas, pero vale la explicación. En ese caso utilizo teorema central del límite. Sí, son únicas dos opciones para saber cuál es la distribución. Propiedad reproductiva o teorema central del límite. No hay otra opción por ahora. Bueno, los escucho. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Qué pasó con el ejercicio 5? El que empezaron a hacer en clases, el que quedó pendiente. ¿Las dos primeras partes lo pudieron hacer bien? Sí, yo tuve dudas con el C, como que no llegué a entender bien. Bueno, ahora vemos. Vamos a reverlo. ¿Dónde estás? Acá. Teníamos la duración de un componente en horas con distribución normal. Listo, ya nos está dando la distribución. Ya está. Y encima después dice que son independientes. Ya tenemos dos cosas ganadas. Con parámetro media 25 y desvío de 0,6. Se seleccionan 4 componentes al azar, los cuales son independientes. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 componentes seleccionados al azar duren más de 25 horas? Bien. Eso queda claro que es una binomial, ¿verdad? Pensamos, de los 4 componentes que yo elijo, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de 4, ¿sí?, duren más de 25 horas? En este caso, la variable número de componentes que dura más de 25 horas entre los 4 componentes seleccionados es binomial. Con n4, ¿y cuál es pi? La probabilidad de que un componente dure más de 25 horas. Bien, ¿cuál es esa probabilidad? Ya sin sacarlo la tienen que decir. Ya lo hicieron la clase pasada, pero bueno, se tendrían que dar cuenta rapidísimo sin estar mirando los apuntes. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente dure más de 25 horas? 0,5. Claro, es la mediana, 25 es la mediana. ¿Sí? Fíjense que la duración de cada componente es normal, con media 25, bueno, y desvío 0,6. La mediana es 25. Entonces, la probabilidad de que un componente dure más que la mediana es de 0,5. ¿Sí? Bueno, entonces acá teníamos una binomial con pi de 0,5 y n4. ¿Sobre eso tuvieron alguna duda? ¿Quieren que veamos? No lo habíamos planteado, profe, por binomial. ¿Cómo lo plantearon? Habíamos hecho como que la probabilidad de que un xy sea mayor a 25. Wow, por lo menos yo entendí eso. Y lo hicimos con la distribución normal esa que ya nos daba. Bueno, pero ahí sacaron la primera probabilidad, la probabilidad de pi. Y ahí sacaron el éxito. Perfecto. Profe, lo planteamos como una geométrica. ¿Como una geométrica? Sí, porque vos necesitas que los 4 componentes duren más de 25 horas cada uno. Entonces Bien. ya, si uno de ellos dura menos, es como que no se cumple. Está bien, puede ser. Planteo. Entonces, Bien. como la geométrica calcula eso, tipo la cantidad de elementos que cumplen hasta llegar al que no cumple, o sea, Bien. que los primeros 4 que elijas, o sea, lo sacamos como la probabilidad de que los primeros 4 cumplan con tu planteo. Sería algo así. Bien, está bien. Bien, sí, mejor Profe. combinamiento. A ver, lo voy a poner en duda para reverlo.
Ejercicio 5 geométrica. Bien, me gusta más el planteo. Escucho. No, que yo no me conecté a la clase, igual lo hice el ejercicio, pero lo hice distinto. ¿Cómo lo hiciste? Yo planteé un suceso que sería que un componente I genérico dure más que 25 horas y hice la intersección de 4 sucesos. Bueno, vos vas a terminar haciendo el producto de los 4 sucesos, porque son independientes. Claro. Cuando haces el producto de los 4 sucesos, terminás o en la binomial o en la geométrica, ¿sí? Porque terminás haciendo la probabilidad de uno, dado que el otro ya duró y dado que el otro... Claro, me termina quedando la probabilidad de 1 a la cuarta. Claro. Ah, ok. Terminaría algo así. Pero bueno, la idea era plantearse la variable en este caso. Está bien, bien lo de la geométrica. Porque siempre lo planteamos como binomial. Bueno, vamos a ver. Cualquiera de las dos opciones. Igual después se lo vamos a subir hecho a este. Así bien con ya la solución. La diferencia viene con el que sigue en realidad. Era lo que había que darse cuenta. Acá queríamos ver la probabilidad de que 4 de tantos componentes duren más de 25 horas. Es decir, número de componentes que duren más de 25 horas. ¿Sí? Es una discreta. En el que viene teníamos los 4 componentes conectados todos juntos, ¿sí? Y queríamos ver la duración en hora de los 4 componentes, ¿sí? Y obtener la probabilidad de que los 4 componentes juntos duren más de 100 horas. En este caso sí tenemos que plantearnos la nueva variable suma, que es la suma de 4 duraciones. Es decir, la nueva variable i, que es la duración del sistema, por ejemplo, o la variable t, no tengo una letra, bueno, la variable i, que es la duración del sistema formado por 4 componentes. Entonces va a ser la suma de x1 más x2 más x4, más x3 más x4. Esta nueva variable, que es la duración del sistema, ¿qué distribución tiene? La nueva variable formada por la suma de las 4 duraciones, o de la suma de la duración de 4 componentes. ¿Qué variable tiene? ¿Qué distribución tiene? Una normal. Tiene una distribución normal, ¿por propiedad reproductiva o por teorema central del límite? ¿Qué decíamos? Eso lo tienen que aclarar. Si ustedes ponen que la nueva variable es normal, ¿por qué es normal? ¿Sí? Hay que justificarlo. Tiene que ser la reproductiva, porque tenés solo 4 variables aleatorias, no tenés una cantidad grande. Bien, buen punto, pero además sabe que las 4 tienen distribución normal. También. Eso ya me dice todo. Por eso, apenas les leo, apenas inicia el ejercicio. Cada una de las variables tiene una distribución normal. Chao, ya me quedé tranquila con eso. Y después dice que son independientes, más tranquila todavía. Pero bueno, tiene una distribución normal, entonces por propiedad reproductiva, la duración del sistema completo también va a ser normal, ¿sí? Y acá necesitamos la probabilidad de que la duración completa, la duración de esa nueva variable i, sea mayor a 100 horas. Bien, y ahí, bueno, es una normal, con media de 25%, y desvío de raíz de 100 por 0,6. ¿Sí? Hasta ahí lo pudieron hacer, hasta ahí supongo que no hubo problemas. ¿Qué me dicen? ¿Hasta ahí tuvieron problema con alguna probabilidad? No, profe, a mí lo que me pasó que le decía el otro día a la profe es que me dieron las dos iguales y en el C da a entender que no dan igual. No. Bueno. En el primero es cuál es la probabilidad de que 4 componentes seleccionados, no dan iguales, porque son dos cosas distintas, por empezar. Fíjate. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 componentes seleccionados duren
más de 25 horas cada una. Es decir, vos tenés 4 componentes. Voy a tratar de dibujarlo, no sé. No, profe, lo que pasa es que habíamos hecho eso, la dejamos como... Ah, porque no lo pusimos terminaron. binomial. Claro, porque no lo terminaron. Bueno, pero bueno, la lógica, la gracia es esto. Lo que pasa es que ustedes tampoco llegaron a ver geométrica, por eso me sorprende que hayamos metido una geométrica. No estaba para... Bueno, después de obtener la probabilidad esta, acá, de que 4 de los componentes seleccionados duren más de 25 horas cada uno, o con binomial o con geométrica, que yo entiendo que lo real sería hacerlo con geométrica, pero en el curso de ustedes no estaba geométrica, eso es lo que me llama la atención, por eso de una lo pensamos como binomial. Esa probabilidad da un valor, a ver si lo tengo en algún lado, para decirles, aunque sea duración, lo tenía hecho en un lado, el valor aunque sea 5. Bueno, esa probabilidad daba 0,0625. Al que hizo con geométrica, ¿cuánto le da? Les da. Chicos, el que había hecho con geométrica. A ver si la aplicación está. Yo, profe, que lo hice con la intersección de los sucesos, me dio lo mismo. Claro, te da 0,06. Vos pensaste en una binomial. Bueno, pensemos en una binomial. En todo caso, después le subimos la resolución de la geométrica perfectamente hecha. Pero si pensamos que esta variable, acá, volvamos al 2 un ratito. Perdón. Ya sacaron, definieron una nueva variable que es sería número de componentes que duran más de 25 horas en un grupo de 4 componentes. ¿Sí? Si ahí pensamos en una binomial, necesitamos sacar la probabilidad de que y sea exactamente igual a 4. Con el pi que ustedes sí sacaron con la normal, la probabilidad de que x dure más de 25 horas, el 0,5. ¿Sí? Esa probabilidad da 0,06. Acá sacaron la probabilidad de que los 4 componentes unidos den más de 100 horas, duren más de 100 horas. Claro, esa probabilidad da 0,5 también, es igual a... Pero ¿qué pasa? Fíjense, en este caso queremos que cada uno de los componentes dure más de 25 horas. Entonces, entre los 4 van a durar más de 100. Pero siempre y cuando cada uno dura más de 25 horas. Tenemos una única opción. Que el componente 1 dure más de 25 horas, el 2 dure más de 25 horas y el 3 y el 4 duren cada uno más de 25 horas. Entonces, entre los 4 va a durar más de 100. En cambio, en este caso, nosotros lo que queremos, en el caso B, que la duración total de todo el circuito sea más de 100 horas. No me importa cuánto duren los componentes, cada uno en particular. Puede que el primero dure más de 25, el segundo más de 25, pero el tercero con que dure más de 40 y el cuarto más de 10. Y ya tengo una opción. Y también tengo la opción que el primero dure más de 20, el segundo más de 30, el tercero más de 25 y el cuarto más de 25. Y hay otra opción. Y así tenemos muchas más opciones, hay más chances. ¿Sí? Por eso va a ser mucho más grande la probabilidad de esta. Voy a tener más posibilidades. ¿Sí? ¿Me explico? Chicos, ¿me explico? ¿Quedó duda? ¿Quieren saber? La Sí, ahora próxima se entendió. que había como que pensarlo, haciéndolo como lo habíamos hecho, que la probabilidad de que cada X sea mayor a 25, había que pensarlo como si fuese la suma de las 4
de 4i, no sé si me explico. Claro. Pero que eso ya pasaba a ser otra, o sea, como que no era una probabilidad, pero había que pensarlo como de ese lado. Claro. La suma de 4i las hicimos acá. ¿Sí? En el ítem B hicimos las sumas de 4i. Pero esas 4i, cada una, pueden durar lo que se les canta, mientras en las 4 duren más de 100, no me importa cuánto duren cada una. Entonces tener varias posibilidades. Que la primer i dure más de, como les decía recién, que la primer i sea mayor a 50, la segunda i mayor a, no sé, a 25, la otra mayor a 25 y la otra mayor a 0. Ya todas esas van a durar, entre las 4, van a durar más de 25. En cambio, en el primer caso, voy a tener una única i, o pensemos también la suma de las 4i, pero sí o sí, cada i tiene que durar más de 25. No hay otra opción, es la única opción que tengo. Por eso esta probabilidad va a ser más chica, porque me queda solamente esa opción, es menos probable. ¿Sí? A eso se refiere que pensemos en una nueva variable suma de 4i. En general, aunque sea para darnos cuenta. ¿Estamos? ¿Qué duda les quedó, chicos, chicas? A mí ninguna por ahora. Qué bueno. Igual, me alegro. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer alguno que nos queda, por ejemplo, el 13. ¿A dónde está ese ejercicio? Este ya lo hicimos. Hay varios que ustedes no tienen que hacer porque son... Profe, Sí, entonces al 5 lo pueden subir resuelto. sí, seguramente vamos a subir a un par resueltos. Sí, sí. Listo, gracias. Tenemos varios resueltos para subir. Uno, el 2 también, el 2 es bastante simple. Pero bueno, quiero hacer algo más de este lado. De material 7 ustedes todavía ni arrancaron, ¿verdad? Van a arrancar el lunes. Sí, recién el lunes. Perfecto. Bueno, fíjense, sí. El miércoles, para hacer el trabajo práctico, ¿vamos a poder tener el apunte al final? Sí, 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 todos los apuntes, todas las aplicaciones, las tablas, no la compu, no es necesario que la lleven. Ok. Pero consejo, que seguro Mara les va a decir el lunes, traten de resolverse todos los ejercicios lo más que puedan, porque todavía este año no lo tenemos del todo claro, pero años anteriores del trabajo práctico lo hemos dado, resuelvan el ejercicio, no sé, 14 del TP6, resuelvan el 5 del TP7 y alguno más extra. Además, bueno, lo vamos a reversionar el trabajo práctico este año. Profe, ¿para el miércoles también entra el 7? Sí, el ¿Y 7 cuándo sobre lo todo. vamos a ver? ¿La clase del lunes El nomás? lunes, Ah, sí. El lunes, sí, sí, el 7 sí, uno de los más importantes. Esto es una base para entrar al 7 con todo. Pero sí, sí. Igualmente, el 7 se va a tratar muy parecido al ejercicio que vimos recién. No al último, no al 5, al de la longitud promedio. Porque lo que van a ver en el material 7 es la distribución de los estadísticos, la distribución de la media muestral, la distribución de la variancia y la distribución de la proporción muestral. Porque después nos va a servir para hacer inferencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar probabilidades sobre la media muestral. Y la media muestral, como vimos recién, tiene esta distribución. La misma media que la variable original y el desvío es sigma sobre raíz de n. Y es normal por propiedad reproductiva o por teorema central del límite. Así que es más que nada esto. Pero bueno, obviamente va a tener algunas otras cositas.
Volvamos, vamos al 13. Bueno, tenemos la situación, el problema 3 de la sembradora que distribuye semillas en surcos. Supongamos que la distancia entre una semilla y la siguiente se comporta según un modelo exponencial, con parámetro 0,018. Ya arrancamos medio feo, ya nos dicen que es exponencial. Tenemos 100 semillas. ¿Alcanzarán para sembrar un surco de 52 metros de longitud? ¿Qué les parece? ¿Qué deberíamos plantearnos? Ya nos dijo que tenemos una exponencial, o sea que ya nos está diciendo otra cosa por atrás. ¿Cuál sería primero? Empecemos lo más básico, lo más fácil. ¿Cuál sería la población primero? Serían todos los pares de semillas secuenciales o consecutivas, ¿o no? Perfecto, la población son todos los pares de semillas consecutivas. La variable de interés que medimos. Llamémosla X y no tenía un valor. Bueno. Vamos a llamar X, que ahí dice que es la distancia entre una semilla y la siguiente. Y lo que sabemos también que Y tiene distribución exponencial. No, perdón, que cada X tiene distribución exponencial y no tengo ni idea. Exponencial con parámetro alfa. Y acá les digo algo del examen, pero bueno. Alfa igual a 0,018, ¿no? Acuérdense, en el examen llevamos una Poisson, donde les dábamos de dato el desvío y no la variancia. Acuérdense que alfa en Poisson coincide con la esperanza y con la variancia, no con el desvío. Muchos lo hicieron, no se dieron cuenta que era el desvío y usaron ese valor de alfa. La mayoría se dio cuenta y lo elevó al cuadrado, pero muchos usaron directamente, era 0,63 me parece, como alfa. Y no, ese era el desvío, era una trampa. Bueno, dicho esto. Pero fue una pregunta, en este caso, ¿la población podrían ser las 100 semillas o por qué tienen que ser los pares? Porque le medimos distancia entre una y la siguiente. No medimos distancia a una semilla sola. Si vos pensás que la población son todas las semillas, es que tu unidad elemental es cada semilla. Entonces, la variable se la medís a una semilla y no le podés medir a una semilla la variable distancia entre una y la siguiente. Por eso pensamos que la población son todos los pares de semillas que existen. Agarro una unidad elemental, va a ser cada par de semillas, y a esa unidad elemental, a ese par de semillas, le puedo medir la distancia entre ellas. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Tenemos todas las pares de semillas, la distancia que es entre una semilla y la siguiente, que es exponencial, con alfa de 0,018. Dice que se cuenta con 100 semillas y queremos sembrar un surco de 52 metros cuadrados, 52 metros de longitud. ¿Alcanzará? ¿Qué deberían pensar acá? Profe, no entendí por qué la población no son 100 semillas. Vuelvo al ejemplo recién. Si tu población, pensemos que tu población son 100 semillas, además. Bueno, pensemos que tu población son las semillas. ¿Sí? Entonces,
tu unidad elemental, ¿qué es? Cada una de las semillas, ¿sí? Sí. Vos acordate que la variable que nosotros medimos, la que necesitamos medir, que nos dice acá el enunciado, la que se comporta como una ley exponencial, esa variable nosotros se la medimos a la unidad elemental. Bien, y si Sí. mi unidad elemental es una sola semilla, ¿cómo le mido la variable distancia? Claro. Entre una y la otra. Entonces, lo lógico sería que la unidad elemental, que esa variable se la mida a 2 semillas juntas, a una semilla y a la siguiente. Entonces, mi población va a estar formada por todos los pares de semillas consecutivas. ¿Sí? Pero no, una población finita eso. No, lo que pasa es que acuérdense ustedes siempre que las poblaciones son hipotéticas la mayoría, en este caso, no es infinita. Contamos 100 semillas porque ahora contamos, pero existen un montón de semillas posibles. Ahora tenemos el problema de este surco, pero el campo tiene, no sé, muchísimos surcos. Sí, ahora me interesan estas 100. Es como que ahora tomamos una muestra de 100, que eso no se lo quería decir porque ya lo van a ver en la unidad 7 mejor. Pero es como que ahora tomamos una muestra de 100 para ver si nos alcanzan para hacer el surco. Sí, pero existen infinitas, no infinitas, existe un número grande. Ahora tengo 100, pero necesito otras 100. Okay. Además, ¿qué más me dice que son infinitas o que es un número grande? Que haya una distribución. ¿Sí? Claro. Esa variable de distancia tiene una distribución exponencial, está analizada a partir de una población gigante, mucho más grande que 100 a una población infinita. Claro. Teórica. Bien. Ahora tomamos una muestra de 100, pensémoslo así. Queremos sembrar un surco, tenemos 100 semillas y queremos ver si nos alcanza para sembrar esos 52 metros. ¿Qué deberíamos pensar? Ahí les aclara también que no se desperdicia ninguna semilla. Es decir, que tenemos que sembrar las 100. Las tiramos a las 100 así, con la máquina sembradora, como sea. Y vemos, ¿nos alcanza para sembrar el surco? El surco, sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pensemos lo que vimos en este capítulo. Vimos un vector aleatorio que era la suma de varias variables aleatorias. Podríamos empezar pensando en eso. Sí, la suma. Dale. Sería la sumatoria de los XY desde y igual a 1 hasta 520, porque está en metros y la X está en centímetros. Bien, bueno. O si no, supongo que la distancia, sí. No, perdón. ¿Por qué hasta 520? ¿O por qué hasta 52 metros? No, más allá de la conversión centímetro-metro. ¿Por qué usaste el 52? Vos vas a sumar 52 variables. Claro, porque, o sea, no sé si está bien. No, pero analicemos la lógica que estás pensando. Así la vamos. Porque la variable es la distancia entre las semillas. Sí. Claro, tendría que ser hasta 100, que son las semillas. Claro. Profe, ahí en el chat ponen la suma de 1 a 50 las distancias, porque son 100 semillas y son 50 pares, y hay 50 distancias. Bien, me gustó. Muy bien, Santiago. O sea, que I podríamos pensar como la suma de 1 a 50. Son 50 pares. ¿Sí? Y a cada uno de esos pares, ¿tiene lógica? Sí, porque del 1 al Sí, pero 2 son 50 tenemos la distancias. distancia, del 2 al 3 tenemos la distancia. ¿Sí? O, a ver, la suma de 1 a 100, si contamos la suma de todas las semillas,
Estoy analizando con ustedes. A ver, la de los pares puede ser, sumamos de 1 a 50, tenemos un número grande, podemos pensar en teoremas entre el límite, porque claramente no hay otra opción. Fíjense que no tenemos distribución, no tenemos nada. Entonces estaríamos sumando 50 distancias. ¿Sí? Profe, en ese caso no podemos decir que es dependiente porque un par está involucrado con el otro porque importa la semilla anterior o no tiene nada que ver. No, los pares, o sea, las semillas serían dependientes, pero los pares no. Profe, Estoy analizando los pares. Los que deberían ser independientes son los pares de semilla, que yo realmente los tiro así, la máquina sembradora los tira, no sé si al azar, pero bueno, más o menos. profe, Vamos a tener que suponerlo, perdón. Si no dice independencia y el problema queda medio raro para pensar en independencia, lo suponemos. Bien, sí. no, yo tengo una duda. Si sumás la distancia de 1 a 50, ¿no estarías suponiendo que estarían las semillas una al lado de la otra? Y como pegadas. Claro, porque vos podés tener al lado de una semilla, podés tener 4 semillas adyacentes, Sí, por suponemos ejemplo. que están linealmente, por empezar. ¿Cómo? Supongamos que están linealmente, en un Ah, ok. surco lineal. Eso seguro. Si no, ¿No? no tendría que hacer una combinación. ¿Una combinación? Claro, de cuántas distancias podés hacer con 100 semillas. Sí, pero ¿eso para qué me serviría? Porque ahí tendría todas las distancias posibles. Y yo lo que necesitaría, a ver, yo lo que necesitaría es que si siembro estas 100 semillas, es decir, si yo tiro 100 semillas, de la semilla 1 a la semilla 100, que esa distancia del 1, de la primera semilla a la 100, es mayor o menor a 5.200 centímetros o 52 metros. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, 50 pares, como me decían recién, ¿sí? Ahí estaría las semillas de la 1 a la 100 deberían superar los 52 metros, ¿o no? Lo que sería lo mismo, eso pensando en cada semilla en particular. Si los 50 pares de semillas superan los 52 metros, ¿no? O bien, si sumo de 1 a 100, la nueva variable sería la variable normal va a ser distancia entre las 100 semillas. Sí, pero ahí lo estoy duplicando. Bueno, la variable i, a mí la que me interesa es la distancia entre 100 semillas. De la 1 a la 100 consecutivas. Sí, yo quiero la probabilidad de que esta variable i supere a 5.200 si trabajamos en centímetros, porque la variable exponencial está en centímetros. Esto es en realidad lo que quiero, ¿no? Distancia entre 100 semillas o de la semilla 1 a la 100 sería, para hacerlo lo más burdo, a ver si pensamos. Sí, quiero ver si tiro las 100 semillas, llegan a superar los 52 metros. Esta es la probabilidad que quiero. Ahora, el problema está en esta variable i. ¿La armo de 1 a 50 o la armo de 1 a 100? Porque la variable que es exponencial son los pares de semillas. ¿Sí? Entonces, la variable esta, ¿cómo la armamos?
como la sumatoria de 1 a 100, la sumatoria de 1 a 50. ¿Me entienden? De 1 a 50 para mí. ¿Me entienden el planteo? Tíranme otra idea, en todo caso, de la sumatoria. Y a mí me interesa qué pasa, en definitiva, de acá, de la semilla 1 a la semilla 100. Pero yo mido distancias entre esas, entre dos, entre la 1 y la 2 y la 3, ¿sí? De cada I sub I. Esta variable, por teorema central del límite, tendrá distribución normal. Usted ahora me dirá, sí, ¿con qué varianza y con qué desvío? ¿Con qué varianza y con qué promedio? Profe, si pusiésemos la sumatoria de 1 a 100, pero de los XY, estaría bien. Porque yo en realidad había puesto la sumatoria... Acá no es I, perdón. Claro, yo había puesto así, pero pensé que capaz que... Bueno, pero si pensamos del 1 a 100 de los XY, estoy sumando 100 distancias. Sí, yo había puesto X, o sea, de 1 a 50 de los XY, pero como pusiste ahí, estaba mal. Lo estoy reanalizando. Si ponemos del 1 al 100, voy a estar pensando en 100 distancias. Y yo tengo 100 semillas nada más, no llego a tener 100 distancias. ¿Sí? No voy a encontrarlas. Tengo 50 distancias. ¿Vamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí. Bueno, entonces ahora sí, me queda que me digan cuál es la esperanza de esta nueva variable I y el desvío. Y sabemos que esto es por teorema central del límite, ahora lo vamos a tener que justificar. O sea, para justificar teorema central del límite, tenemos un n grande, sí, podemos considerar que n es suficientemente grande. Por más que sea exponencial la distribución, podemos pensar con un n mayor a 30 es suficientemente grande. Bueno, profe, igual ahí porque escribís que la sumatoria se distribuye normal, o sea, ¿se puede escribir así? Sí, pones la variable I. No hay problema. O podés aparte definir la variable I, después poner directamente I, se distribuye. Sí, cualquiera de las dos cosas. Ah, listo. De apurada lo hice nada más, pero sí, podés hacerlo. Tal cual. Entonces, teorema central del límite. Tenemos un n o un k suficientemente grande. Muy bien. ¿Conocemos la esperanza y la varianza de cada x sub i? Sí, sabemos que es exponencial. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cuál es la esperanza de cada x sub i? ¿Cuál es la esperanza de x? Uno sobre 0,018. Bien, si no ya iba a revisar los parciales, que estuvieron bastante lindos, les digo. Les voy a adelantar. La esperanza de x, dijimos que es esto. Perdón, se los voy a dejar anotado. Por si alguien se olvidó el examen. 55,55. Y la varianza o el desvío. Desvío más fácil. ¿Cuál es el desvío? ¿No era lo mismo? Sí, en este caso sí. No con Poisson. Pero a mí me interesa para obtener la esperanza y la varianza de la nueva variable, yo necesito la varianza, que sería 55,55 al cuadrado. ¿Sí? Que es 30,85,80. Siempre revean los valores, por favor. Bueno, ¿cuánto es entonces la esperanza de I? ¿Qué me hizo esto? ¿Cuánto es la esperanza de I? ¿50 por 55,55? Muy bien, 50
por 55,55. Eso me da, si no lo hice mal, y la variancia de I, o el desvío de I, como ustedes quieran, es lo mismo. A mí, profe, me dio 2777,5. La variancia, la media. Sí, la esperanza. Sí, puede ser que haya algo. 2000. 777,5. Bueno, el desvío de ahí, ¿cómo lo hacen? Primero calculamos la variancia de X. Importantísimo. Primero calculan la variancia, sí o sí. La propiedad está de distributiva respecto a la esperancia y la variancia solo para la variancia, no para el desvío. Va a ser 50 por allá, 55,55. Bien, entonces. Pero sería por 3085,8. Perdón, tenés razón, mirá, se los dije recién y no estoy acatando. Como 8, listo, eso. Y el desvío entonces sería la raíz de eso, que les da 392,8. muy bien, 392,8. En definitiva, esta variable X tiene distribución normal con esperanza 277. 7,5 y desvío 392,2 o 0,8 me dijiste. ¿0,2? 0,8. Ah, 0,8. 0,8. Un 8 había escuchado. Ahí está. Bárbaro. Por teorema central del límite, ¿sí? Conocemos esperanza, conocemos variancia. Suponemos que hay independencia entre la distancia entre los pares de semillas y además K es suficientemente grande. Bueno, esto está todo en centímetros. ¿Sí? Centímetros. Y acá está en centímetros. Entonces, si a mí me interesa obtener, si puedo sembrar ese surco, necesito la probabilidad de que I sea mayor a 5200, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, resuelven eso con esta probabilidad. Va a quedar re chiquito. A mí la aplicación me da 0 directamente. Claro, va muy bajito. Es decir, que con las 100 semillas no me va a alcanzar para sembrar eso. Para sembrar más de eso. Esa probabilidad es 0. Bien. Es decir, que hay una probabilidad, o sea, las semillas no me van a alcanzar para sembrar un surco de más de 52 metros. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Algo más?
vimos, hay varios que... Profe, ¿la nota de los parciales la van a subir o nos las muestran la semana que Lo viene? vamos a mostrar, seguro. Seguramente el miércoles que viene lo llevo. Pero bueno, estuvieron bastante bien. Algunos, los que estuvieron mal, bueno, porque había algo que no se podía levantar ya, pero los otros bastante bien. Bastante lindas notas hubo. Miremos un cachito al 15, así terminamos de cerrar esto y ya los dejo en paz. Fíjense, tenemos una máquina expendedora de café. Para monitorear el desempeño de la misma se mide, entre otras variables, el volumen vertido. Una persona afirma que si se toma una muestra considerablemente grande de vasos de café, esta variable puede considerarse distribuida normalmente por el teorema central del límite. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me dicen? Sabemos que el teorema central del límite considera una muestra considerablemente grande. ¿Sí? Sí, puede ser. Grande. Porque una taza va a entrar más de ponerle 40 granos. Y por lo que ha dicho la profe, como que más de 30 se podría considerar una muestra suficientemente grande, ¿o no? Bien, pero fíjate cómo está planteada la situación. Si tomamos una muestra de vasos de café, es decir, voy, saco un vaso, me sirvo un vaso con café, otro y así, una muestra grande, no sé, mayor a 30, pone 35, 40, 50. Agarro 50 vasos de café. Eso, esa es la muestra grande. Esta nueva variable, la suma de todo el volumen vertido. Después agarro esos cafés y los meto en, no sé. Sí, sería la suma de cada volumen. ¿Perdón? La suma de cada volumen. Claro, bien, la suma de cada volumen sería. De cada volumen de cada vaso. Perfecto. Y mido un volumen general. ¿Sí? Por más que sean 50, 30, ¿podemos aplicar el teorema central del límite para decir que la suma del volumen tiene distribución normal? ¿Qué me dicen? ¿Conocería en este caso la esperanza y el desvío? La variancia, no me acuerdo. Importante, claro. Primero y principal. Si yo conozco cuál es la esperanza y la variancia, bien, puede ser. Primer dato, ¿qué opino de esta información? Que no conozco esperanza y variancia. Por más que el n sea lo suficientemente grande, si la esperanza y la variancia del volumen vertido por cada vasito de café, ya no puedo aplicar el teorema central del límite. Y si además tengo que asegurar que cada vasito de café vierte el café independientemente del que continúa, cosa que, bueno, no es tan lógico a veces pensar en esa independencia, poco puedo asegurar por teorema central del límite. Este ejercicio sirve, después lo van a ver, que siempre es un error de examen final, que siempre nos hace renegar con esto, que la mayoría piensa que como el n es grande, es un número gigante, ya pueden pensar en el teorema central del límite. Y no solamente que el n sea grande me asegura el teorema central del límite. Me asegura que conozca la esperanza y la variancia, me asegura que haya independencia. Las tres cosas cumplen el teorema central del límite, no solamente el tamaño de la muestra. ¿Bien? Eso para que se lo graben, por favor, y no nos Te dicen, profe, que se conoce la distribución, entonces va a conocer la variancia y la esperanza. Claro, para mantener el desempeño se mide entre otras el volumen invertido, si se toma una muestra, claro. Pero acá no dice nada, deberíamos conocer la distribución del volumen vertido por cada vaso de café, es decir, la esperanza y la variancia. No me importa si conozco qué distribución tiene, pero sí conocer esperanza y variancia.
Eso es importantísimo. Y acá no, aparentemente no se conoce nada. Y además, asegurar o que el supuesto de independencia sea fuerte. Asegurar independencia o suponerlo, pero bien. Sí, acá no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Independencia quizá no podamos pelear, pero no conozco esperanza, no conozco variancia. Necesitaría saber cómo se distribuye, no la forma, sino esto, esperanza y variancia del volumen de cada vaso de café. ¿Bien? Bueno, chicos, chicas, ¿alguna duda, algo más? Los dejo acá. Nos vemos el miércoles entonces. Entonces, profe, las notas no las suben nada, las vemos directamente el miércoles. La vamos a ver el miércoles, después vemos si la subimos. Generalmente no nos gusta mucho subirla, pero algunas veces lo hemos hecho. Bueno. No es tan personal subir las notas, qué sé yo. Dale. No se preocupen. ¿Perdón? No sé qué dijiste, Mariano, no se te entendió nada. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, listo. Nos vemos, Buena profe. semana. Chao, chicos.